Nosotros observamos que la droga no está ligada a la violencia extrema que vive México, por ejemplo, necesariamente. O sea, el hecho de que se ofrezcan y se demanden drogas clasificadas por la ONU, que ese es otro tema que después te quería comentar, de manera ilegal, en donde tú tengas a carteles, como le llaman en México, ofreciendo drogas y a consumidores y a países de tránsito como Guatemala y Honduras, no necesariamente debería derivar en violencias extremas como las que vive México, porque yo te puedo comentar muchos países en donde operan grupos criminales mucho más poderosos que los mexicanos, como los chinos y los rusos, algunos países de Europa, Polonia, la República Checa, en donde transitan, se compran y se venden drogas masivamente, con mucho más poder adquisitivo, se compran y venden seres humanos, lamentablemente también en Europa, y sin embargo no tienes violencias extremas de conflicto armado como las que vive México. Entonces, hay otros ingredientes que nosotros señalábamos en las discusiones, no puedo decir quién señalaba a quién, pero te puedo dar mi opinión nada más, y en donde señalábamos vacíos de Estado, defectos de Estado actualmente presentes en Latinoamérica, entre ellos la corrupción política al más alto nivel, que son los ingredientes que causan la violencia extrema que va ligado a drogas, pero no es la droga en sí misma la que causa violencia extrema en las sociedades, no es la droga en sí misma la que causa conflictos armados como los que vive Honduras, El Salvador, México. Entonces, eso no quedó reflejado en el reporte, porque siempre está el temor, obviamente, de ofender a gobiernos que se encuentran en esta trágica situación, como el caso de México. Entonces, quedó un reporte en donde se dice que la violencia no necesariamente está ligada a drogas, pero no se dice qué hay que hacer al respecto, ni cómo cubrir esos vacíos de Estado, que son realmente los causantes por el cual tú te encuentras a grupos criminales disputándose el poder como pirañas, cubriendo esos vacíos de autoridad en muchas partes del territorio mexicano. Lo hemos venido hablando contigo desde hace 5 o 6 años, esto no es novedad. Lo que ahora publica El País como gran novedad el sábado, domingo pasado, que en Michoacán hay vacíos de Estado, es algo muy antiguo que lo discutíamos contigo por MBS en el año 2010. Entonces, esas cosas ya están estudiadas. Eso ocasiona que haya países en donde hay mucha demanda de drogas, mucha presencia de grupos criminales organizados, como en Polonia, en la República Checa, en Alemania misma, enormes cantidades de seres humanos, drogas y hasta armas que provienen de Ucrania, y que no haya violencia armada en las calles. Tú no ves cuerpos que se tiran descabezados en las calles de Varsovia ni en las calles de Praga. Entonces, hay elementos propios de vacío de Estado causados por las transiciones políticas hacia las democracias que están adoleciendo países como Guatemala, El Salvador, Honduras, México. Esas transiciones obviamente dejan a las instituciones autoritarias detrás, y en ese periodo de transición hay vacíos de Estado, vacíos institucionales, que son los que causan que los grupos criminales comiencen a tomar el poder y, por ejemplo, comienzan a dirimir conflictos. Yo me encuentro en El Salvador o en Guatemala o en México, en donde los grupos criminales actúan como árbitros y mediadores, en donde un sistema judicial colapsado como el mexicano le da poder institucional a los grupos criminales para que reemplacen a los sistemas judiciales, mal reemplazados obviamente y violando derechos humanos, y la gente desesperada por dirimir conflictos acude a ellos. Esto sucede en las favelas de Río y de Sao Paulo. Entonces, muchas cosas quedaron fuera del reporte, no por culpa necesariamente de la OEA, sino porque después yo creo que se fue incorporando a exfuncionarios de CISEN de bajo nivel, a exfuncionarios de policías, gente que si bien formaron parte y eso es público, no te estoy revelando nada que no está en los reportes, esos nombres los puedes ver en los reportes, el nombre del señor García Luna, el del señor Naranjo. Entonces había otros incentivos en esa gente, yo creo que son todos cumplen una labor en este planeta, pero no venían con indicadores de impacto, o sea, no eran científicos en la materia, y lo que se necesitaba en este reporte era
justamente un enfoque puramente científico para que todos los presidentes tengan el menú de todas las opciones posibles frente a ellos y sean las y los presidentes los que después decidan políticamente qué es relevante y qué no es relevante. No estaba en nosotros decidir eso, ni tampoco en la OEA. Estaba en darle todo un menú de opciones a los presidentes de cómo regular, por ejemplo, la producción de algunas drogas, opiáceos, marihuana, cosa que este reporte tampoco se anima a decir. Tú no vas a ver recomendaciones o opciones de regulación de la producción de ciertas drogas. O sea, yo tengo un problema cuando escucho que se debe descriminalizar el consumo, cosa que está muy bien como política de salud pública, y nadie me habla después de cómo regular la producción de algunas drogas. Eso se está discutiendo, como tú sabes, en Washington y en Colorado, donde hubo un referéndum en donde el pueblo de esos estados norteamericanos decidieron entrarle a la producción regulada de ciertas drogas. Hay que regularlas, porque si tú despenalizas el consumo, descriminalizas ese consumo, y está muy bien como política de salud, pero después ese consumo es abastecido por productores ilegales, la calidad de esa droga que tú estás abasteciéndole a esos consumidores legales sigue siendo una calidad incierta, una calidad muy peligrosa, en el caso de la marihuana con niveles de THC que son muy variables, que pueden causar problemas de salud pública muy graves. Entonces, para nosotros era un problema de salud pública, en donde si la protección de la salud pública es el objetivo, tienes que proponer opciones regulatorias de la producción y al mismo tiempo, obviamente, darle un margen de tratamiento comunitario, estatal e individual a los consumidores de drogas. Entonces, yo no veo en las propuestas actuales en las opciones que se están dando a conocer un enfoque equilibrado de oferta y de demanda. Pero este es un reporte que representa el inicio, Carmen, de una discusión técnica que se va a llevar adelante en la región de las Américas, en el hemisferio occidental, y esperemos que todas estas opciones de política pública, aun cuando no estén en este reporte, que es el inicio del debate, vuelvan a salir a la luz a lo largo de todas las demás conferencias que van a existir en los próximos años. Ya hay presidentes como el presidente Mujica, que debería merecer la más amplia admiración por su valentía política, que ha propuesto una ley ante su Congreso para regular la producción de marihuana a través de un monopolio estatal. Creo que eran 100 hectáreas que el Estado uruguayo iba a reservar para la producción de marihuana. No recuerdo exactamente el tamaño de cuántas hectáreas, creo que eran unas 100 hectáreas, pero ya hay una ley para hacer eso. Eso lleva a Uruguay a que, si se aprueba esa ley, se esté violando las convenciones de la ONU, que prohíben la producción de drogas que no estén destinadas a usos médicos o científicos. Entonces, estamos ante una situación en donde tarde o temprano se va a tener que reformar estas convenciones arcaicas de las Naciones Unidas, que no dan espacio a que los estados puedan experimentar mecanismos regulatorios para poder abordar estas drogas psicoactivas, de la misma manera que se experimenta con las regulaciones a los productos farmacéuticos, que son muy tóxicos también en algunos casos. La región nuestra no tiene una tradición regulatoria muy sofisticada, o sea, hay mucha corrupción en la regulación de farmacéuticos, hay muchas medicinas adulteradas, hay muchos, como tú sabes muy bien, hay veces que los consumidores se enfrentan ante una incertidumbre muy grande cuando se acercan a las farmacias y compran genéricos. Entonces hay un problema regulatorio que hay que fortalecer en los países para que puedan realmente comenzar a pensar en regular la producción de drogas psicoactivas de manera adecuada. Pero digamos que Uruguay dio un paso importante que representa una violación a las cláusulas de las Naciones Unidas, y acá no hay que atacarlo al presidente de Uruguay, sino forzar a la ONU a que llame a los países miembros a que puedan retomar un debate abierto sin tanto lobby de las industrias farmacéuticas, para poder rejuvenecer a esas convenciones de los años 60, del año 88, que deben ser inmediatamente reformadas, sin las cuales no podés comenzar a experimentar con estos mecanismos regulatorios sobre los cuales hablan
esta lista de notables, de expresidentes como el presidente Zedillo. No puedes experimentar sin una reforma a las convenciones ONU, y eso va a llevar bastante tiempo, pero hay que comenzar. La Junta de Fiscalización de las Naciones Unidas es una junta de fiscalización tragicómica, que se supone que es la que debe clasificar a las drogas en categorías ilegales, ¿no?, que tú conoces, lo hace de manera muy lenta. En este momento tienes más de 300 psicoactivos en el planeta que tú puedes comprar por internet y que no están clasificados ni como legales ni como ilegales. O sea que no solamente no hace su trabajo, o sea que es lentísima, sino además los criterios que utiliza para clasificar a las drogas como ilegales no tienen absolutamente ninguna relación con criterios científicos de toxicidad. Entonces tenemos un problema en el sistema ONU muy grave que está ocasionando que los países no puedan lanzarse a generar mecanismos regulatorios racionales. Acá nadie está hablando de que se compre la heroína en la esquina, nadie está hablando de hacer disponible a una población de jóvenes drogas muy tóxicas que le hacen muy mal al cuerpo humano, a los órganos vitales del cuerpo humano. Acá se está hablando de generar mecanismos regulatorios de acceso restringido a drogas de acuerdo a su toxicidad, de acuerdo al efecto que causan en la interacción social, de la manera que se hace con el alcohol o como se hace con otras medicinas muy tóxicas que se están vendiendo en el mercado. Entonces todo eso se tiene que debatir ampliamente a partir de este reporte, que es el inicio, ¿no?, de la discusión. Armados como los que vive Honduras, El Salvador, México. Entonces eso no quedó reflejado en el reporte porque siempre está el temor, obviamente, de ofender a gobiernos que se encuentran en esta trágica situación, como el caso de México. Entonces quedó un reporte en donde se dice que la violencia no necesariamente está ligada a drogas, pero no se dice qué hay que hacer al respecto, ni cómo cubrir esos vacíos de Estado que son realmente los causantes nosotros observamos que la droga no está ligada a la violencia extrema que vive México, por ejemplo, necesariamente. O sea, el hecho de que se ofrezcan y se demanden drogas clasificadas por la ONU, que ese es otro tema que después te quería comentar, de manera ilegal, en donde tú tengas a carteles, como le llaman en México, ofreciendo drogas y a consumidores y a países de tránsito como Guatemala y Honduras, no necesariamente debería derivar en violencias extremas como las que vive México, porque yo te puedo comentar muchos países en donde operan grupos criminales mucho más poderosos que los mexicanos, como los chinos y los rusos, algunos países de Europa, Polonia, la República Checa, en donde transitan, se compran y se venden drogas masivamente, con mucho más poder adquisitivo, se compran y venden seres humanos, lamentablemente también en Europa, y sin embargo no tienes violencias extremas de conflicto armado como las que vive México. Entonces, hay otros ingredientes que nosotros señalábamos en las discusiones. No puedo decir quién señalaba a quién, pero te puedo dar mi opinión nada más, y en donde señalábamos vacíos de Estado, defectos de Estado actualmente presentes en Latinoamérica, entre ellos la corrupción política al más alto nivel, que son los ingredientes que causan la violencia extrema que va ligado a drogas, pero no es la droga en sí misma la que causa violencia extrema en las sociedades, no es la droga en sí misma la que causa conflicto